Desde el primer latido del tambor hasta el último rayo de luz en el horizonte, Colors of Ostrava en la República Checa ofrece una experiencia que va más allá de lo imaginable. No hace falta viajar a Goa para tener fiestas de música étnica bajo la luz de la luna. No hace falta pagar un solo concierto caro cuando tienes decenas de ellos por una entrada. No hace falta explorar países para conocer gente cuando tienes a todas las nacionalidades aquí. Enclavado en el corazón de Europa, Colors of Ostrava no es solamente un evento, sino un ritual anual que atrae a miles de viajeros de todo el mundo en busca de música, arte y cultura. Este es sin duda mi evento destacado del año. Mi sorpresa y alegría fueron grandes cuando me invitaron a cubrir el festival Colors of Ostrava como prensa. ¿Sabes por qué? Este permiso especial me permitió acceder a aspectos de la organización y áreas de prensa ignorados por la audiencia. Además, pude acceder al backstage de grandes artistas y explorar más allá de la superficie. También gracias a esto, pude estar en primera línea como fotógrafo y sentir la música vibrar desde su origen. Y te quiero llevar de la mano en esta cobertura para que explores conmigo lo que es ser parte de Colors of Ostrava. La lista completa de artistas no solo es gigantesca, sino que además hubo muchas conferencias interesantes, discusiones y otros espectáculos. A esta sección del festival le llaman Melting Pot e incluye ponencias transformadoras. Por ejemplo, pude atender a la cita con el escritor Irving Welsh, autor de la obra de culto Trainspotting. Estamos en el festival Colors of Ostrava, día número 1, puertas del festival. Además de música, pude atender a un gran espectáculo de magia de Siegfried and Joy y visitar grandes ferias de productos de festival, productos ecológicos, biohacking, entretenimiento, bebidas de todos los colores y sabores y muchísimos puestos de comida de todos los orígenes del planeta. Es simplemente demasiado, pero demasiado en el buen sentido, más de lo que uno puede absorber. Ninguna persona puede darse abasto para ver todos los shows, ver todas las tiendas, ni asistir a todas las conferencias y workshops. Todo sucede en simultáneo y uno debe elegir lo que pueda, lo que quiera o lo que necesite. ¿Cómo está la gente en Colors of Ostrava? Salta a la vista desde el transporte público que asistentes están muy entusiasmados, excitados y con las expectativas altas. Toda la ciudad cambia y se adapta a este festival y todos conocen a alguien que está adentro. Muchos visitantes viajan desde distintas partes del mundo y están cansados por los largos trajines y vuelos. Esto no es para menos, pues el festival acontece además durante los meses de verano más intenso. La gente también está brutalmente bombardeada de información, no solo de patrocinadores, sponsors y shows, sino que también tiene que lidiar con tablas de transporte público, mapas del evento, reservas de alojamiento, cambios en el festival, buscar baños, buscar agua, buscar descanso, buscar comida. A veces, la información es tan abundante que es fácil pasar por alto detalles importantes. A mí, por ejemplo, se me pasaron algunos shows, me perdí de una conferencia por estar aún poco familiarizado con el mapa y di muchas vueltas buscando un baño al comienzo. Por supuesto que hay todo, pero hay que buscar y caminar. Al final me hice un experto. ¿Quieres ir al festival Colors of Ostrava? Esto es lo que debes saber. El festival está enclavado en un pintoresco lugar que es patrimonio cultural. Se trata de un gigantesco recinto industrial con tubos, líneas férreas, fundiciones y torres. Una colosal estructura del siglo pasado que te asombrará. Allí es donde se combina este lugar de fantasía con puestos de comida, stands y escenarios. Si entras a la web del festival, encontrarás una gran lista de artistas que posiblemente no conozcas. Eso está bien y no importa. Pero por supuesto siempre es un plus genial que esté alguno de tus artistas favoritos en la lista. A lo que me refiero es que este festival te hará descubrir muchos músicos que posiblemente estén fuera de tu radar. Recomiendo mucho ir con la mente abierta para absorber nueva información y formas de arte seleccionadas de variados orígenes culturales. Porque estamos en un canal de viajes y eso es lo que quiero dejarte al final.
La apertura mental a nuevas culturas, nuevas personas, nuevas formas de hacer las cosas, que posiblemente podrían estar fuera de lo confortable y cotidiano, pero de eso se trata la esencia de la vida. Está bueno dejar de repetir solo la música que te gusta, salir de la rutina, desafiarte y descubrir quién eres fuera del mismo entorno que ya conoces. Pero dentro de ese espectro, también debes identificar tu propia frecuencia, por lo que recomiendo darle una mirada a las redes sociales de los artistas para ver de qué se trata de antemano el show y poder crearte un itinerario personalizado dentro del festival. Colors of Ostrava ofrece un aplicativo móvil que te permitirá tener una agenda personalizada destacando los conciertos y performances que más te interesan. Te recomiendo tenerlo en el bolsillo, pero también te darán mapas en la entrada. Debes saber también que los festivales son una oportunidad de vestirte como quieras. En serio, salvo el nudismo creo que no hay restricciones, aunque ni siquiera estoy seguro de esto último. Lo que sí está prohibido es llevar símbolos políticos, propagandísticos, racistas, abusivos y ofensivos. Por lo demás, eres libre de explorar tu creatividad. Solo no olvides que estamos en verano, así que puedes dejar los abrigos en casa. ¿Qué llevar en la mochila? En mi experiencia de 4 intensos días, probé distintas configuraciones y al final créeme que mientras más minimalista estés allí, será mejor. Si puedes ir con un pequeño bolso de tela o micro mochila, será suficiente. Vi que en las afueras hay lockers en caso de que necesites dejar algo, pero es mejor evitarlo desde el inicio. Como yo era fotógrafo, llevé en ocasiones lentes, cámaras y baterías que terminaron maltratando mi espalda tras estar todo el día de pie. Al final, decidí reemplazar todo por mi móvil, para el tipo de imágenes que eran suficientes para mí. Estuve lo suficientemente cerca de artistas para necesitar un lente zoom, y aunque un bonito efecto bokeh se agradece, no era tan necesario para mis circunstancias. Entonces, ¿qué llevar en la mochila? Querrás tener un alcohol de manos tras usar los baños. Necesitarás una botella vacía para poder rellenar el agua gratuita que hay por todo el festival, pero también tendrás disponibles miles de puestos de bebidas por doquier. Eso sí, a un precio superior al de supermercado. Agradecerás protegerte del intenso sol de verano con lentes, un gorro y protector solar antes de salir. Lleva el poncho de plástico más ligero, cutre y descartable que puedas conseguir, en caso de que haya predicciones de lluvia. Se prohíbe llevar paraguas. Tampoco olvidarás tener tu identificación, tu entrada e importante, siempre tu seguro médico contigo, el cual puedes conseguir con descuento viajero en mochileros.org. Tampoco olvides tu móvil, llaves, un poco de cash y una tarjeta. Eso como lo básico, pero si quieres tal vez una muda para la prenda más sudorosa que te incomode, también tal vez un muy ligero abrigo para la noche o el aire acondicionado de los tranvías y tal vez un cargador de celular extra por si no te dura mucho. Ah, y tus medicinas y artículos de higiene si los necesitas. Eso sería todo. ¿Qué llevar para acampar durante el festival? Recuerda y prevé condiciones de camping en verano, así que un sleeping ligero es suficiente. Puedes comprarlo barato en Ostrava, en tiendas como Decathlon, Globus, Action. Una matra para el piso también te servirá para complementar. Si no tienes equipo de camping y estás pensando en comprar para el festival, te recomiendo comprar todo en Ostrava para que no estés viajando con cosas innecesarias. No solo existen todas las calidades, sino también muy buenos precios. Es un tipo de equipamiento muy comercializado en Ostrava. Tampoco olvides repelente y bloqueador, así como ropa para todas las posibles condiciones, cargador de teléfono, calzado cómodo para caminar mucho todo el día, tu identificación y tu seguro de viaje. ¿Qué comer durante el festival? La oferta gastronómica es abundante y provocativa dentro del festival, pero con precios altos. Los aromas exquisitos permean el lugar desde la apertura hasta la noche. Sin embargo, la mayoría de alimentos que se venden suelen ser comida rápida, alta en grasas y carbohidratos, y aunque las opciones veganas saludables o dietéticas pueden existir, cuesta un poco encontrarlas. La mayoría de lo que encontrarás son pizzas, hamburguesas, hot dogs, falafel, kebabs, langoche, papas fritas, pad thai, empanadas y todo tipo de frituras como el local Bramboraki, así como refrescos, bebidas y tragos de todo tipo. Si vas a comer fuera del festival,
Lo más económico de todo será recurrir a los supermercados locales, como Lidl, Albert, Kaufland, Tesco. Te recomiendo abastecerte de algunas de tus frutas y vegetales favoritos cuando puedas, para balancear tu alimentación. Alojamiento en Ostrava. Uno de los principales problemas del festival es que puede convocar a más gente de la que pueden cubrir los alojamientos de la ciudad de Ostrava. Por esa razón, recomiendo conseguir tu hospedaje en hospedaje.mochileros.org con la suficiente anticipación. Acampar en el festival. Esta es una excelente opción para conocer compañeros en el festival y tener una experiencia adicional en tu viaje. El festival Colors of Ostrava ofrece distintas áreas lo suficientemente grandes para acampar con todos los servicios necesarios de baño, parking para caravanas y duchas. Estamos aquí en la parte de camping del festival Colors of Ostrava. De este lado podemos ver que tenemos las carpas que alquilan por defecto, las más económicas, y de este lado uno puede traer sus propias carpas. También existen otros lugares que alquilan que son mucho más VIP, con unos domos que tienen todo mucho más completo. Aquí pueden encontrar servicios de electricidad, bebidas, baños, duchas, etc. Aquí tenemos las carpas VIP. Son unos domos mucho más grandes, mucho más bonitos, espaciosos, en un área también donde están menos apretadas que allá enfrente donde están todas las carpas pequeñitas. Si uno viene y puede permitirse esto, es maravilloso. De otro modo, las carpas simples para dormir individualmente, que son un poquito más apretadas de espacio, cubren perfectamente las necesidades de cualquier viajero. Se puede venir también en camper, en caravana, hay todas las opciones. Debo decir que me gustan mucho, realmente están muy lindas las carpas por acá. Identificación y entradas al festival. Para identificarte en el festival después de comprar tu ticket, te darán una banda de muñeca con chip digital, que no deberás removerte durante toda tu estadía en el festival Colors of Ostrava. Puedes bañarte con ella sin ningún problema y te la escanearán cada vez que entres y salgas del festival. Existe la posibilidad de entradas gratis a Colors of Ostrava bajo estas condiciones. Los niños pequeños con menos de 1,40 m pueden entrar gratis. Deben registrarse en la caseta de acreditación para obtener una banda en el brazo igual que todos los demás. Los niños mayores de 1,40 m y menores de 15 años pagan entrada reducida de 50 €, así como la gente con tarjeta de disabilidad europea. Estos últimos pueden tener acompañante gratis. Los adultos senior de más de 65 tienen entrada libre el último día del festival. ¿Cómo llegar a Ostrava? Si te ha gustado lo que estás viendo, no olvides suscribirte al canal. Si ya te animaste a ser parte de Colors of Ostrava el siguiente año, puedes llegar así. A Ostrava se puede llegar en tren, autobús y avión. Ostrava queda muy cerca de la frontera de Chequia con Eslovaquia y Polonia, a unas 3 horas de Praga y poco más de Viena, Austria. Los aeropuertos recomendados para llegar a Ostrava son Praga, en República Checa, y luego conectas con un tren hasta Ostrava; Katowice, en Polonia, la mejor opción, más cercana y más corta. Luego conectas con un bus o transfer de Leo Express. Viena, Austria, otra buena opción, pero deberás conectarte con trenes o buses hasta Ostrava. Existe un aeropuerto en Ostrava también, pero solo recomendable para vuelos directos desde muy pocos lugares que suelen variar. Más info en airportostrava.cz. La estación de tren más cercana al festival se llama Ostrava Stred, pero no hay problema si llegas a cualquier otra, como Ostrava Zvinov o Ostrava HLN. Consigue directamente aquí tus vuelos para llegar a Ostrava. vuelos.mochileros.org. Con esto acabaron mis días por el festival Colors of Ostrava, llevándome una gran experiencia al caer el sol y con la ilusión de volver a participar en él. Espero que te haya gustado esta cobertura y te sirva para tu próxima visita a este mega festival. Comenta qué te pareció este lugar. Yo soy Nelson Mochilero y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.